En este video veremos cómo obtener el circuito equivalente para análisis en frecuencias bajas del amplificador JFET surtidor común configurado en autopolarización del ejemplo 9.10 del ejemplo 9.12 del libro de Boylestad. Ya tenemos nuestro circuito en multisim. Lo que vamos a hacer es marcarlo y realizar una copia. También ya anteriormente hicimos el circuito equivalente del transistor JFET en corriente alterna. Una vez que aquí ya tenemos el circuito en otra ubicación aquí de la hoja de trabajo de multisim, vamos a borrar los instrumentos y lo que tenemos que hacer es sustituir el transistor JFET por el circuito equivalente en corriente alterna que ya tenemos por acá, que está ahí un video ya explicando cómo hacerlo. Y recuerden que en el análisis de corriente alterna debemos de poner en corto la fuente de voltaje de polarización, y también no hay que olvidar que cada vez que hacemos una copia del circuito principal, los componentes se van renombrando. Entonces hay que considerar eso al momento de realizar la copia de la imagen para llevarla a nuestro documento de MATCAD. Bueno, voy a eliminar la fuente de polarización. Ya sabemos, esto va a provocar que esta resistencia que está aquí del drenador va a quedar aquí en paralelo con la resistencia de la carga. Voy a mover la resistencia de la carga. Voy a mover el capacitor. Y esta resistencia la vamos a colocar aquí en el mismo nodo del drenador, pero voy a quedar acá en paralelo con la carga a través del capacitor de acoplamiento de salida. Aquí más voy a ajustar para cuestión de estética nada más. Acá en la entrada todo se queda igual. Ahora lo que tenemos que hacer es un espacio para colocar aquí nuestro circuito equivalente del transistor JFET. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar aquí los componentes para moverlos hacia la derecha. Vamos a colocar uniones aquí en los puntos donde debemos de conectar. Vamos a generar aquí la referencia del nodo del drenador. Colocamos otra unión aquí en la referencia del surtidor. Y finalmente colocamos otra unión acá en la referencia de la compuerta. Borramos el JFET. Vamos a recolocar aquí la unión en el surtidor que parece no se quedó. Y ahora vamos por nuestro circuito equivalente del JFET en corriente alterna. Y lo vamos a pegar. Entonces aquí ya vemos que más o menos cómo va a quedar. Aquí sí más o menos coincide. Lo
lo voy a colocar. Y pues vamos a tener que hacer el reajuste de componentes otra vez, o de conexiones. Por ejemplo, aquí pues tenemos el drenador con el drenador, conectamos, borramos la referencia que tenemos. Aquí ese surtidor con el surtidor, vamos a conectar y vamos a borrar acá la referencia del surtidor que teníamos anteriormente. Del lado de la entrada donde tenemos el voltaje con puerta surtidor, aquí tenemos el surtidor, entonces el surtidor también va en el mismo punto que conectamos acá el nodo del capacitor de surtidor y la resistencia de surtidor. Entonces lo que podemos hacer es mover, marcar, válgame, voy a marcar aquí y lo vamos a mover hacia abajo y hacia la izquierda. Y aquí voy a marcar otra vez el circuito equivalente y lo voy a mover. Control J, Control J, vamos a tener entonces aquí la referencia de lo que es el capacitor y la resistencia de entrada. Lo vamos a mover para conectarlo acá con la referencia de la compuerta. Entonces aquí esto lo vamos a borrar y vamos a tener nuestra resistencia de la señal o de la fuente, y vamos a conectar nuestra compuerta con el capacitor de acoplamiento de entrada. Aquí nos queda la resistencia de la compuerta. Esta resistencia aquí de la compuerta va conectada con el nodo del capacitor de acoplamiento de entrada. Reacomodamos todo esto nomás para que quede el circuito con una mejor distribución. Y aquí lo que nos falta nada más es mover la referencia del surtidor, que también debe estar conectado acá a nuestra resistencia de surtidor con el capacitor de puenteo, que en esta ocasión, por el hecho de que estamos analizando en frecuencias, pues los capacitores no van a desaparecer. También podemos mover aquí esta línea y mover la tierra, nada más cuestión de estética. Recuerden que cuando no tengamos punto de conexión, colocamos una unión. Ahora sí, conectamos aquí la tierra y finalmente nos falta aquí este nodo. Lo voy a borrar para conectarlo directamente aquí de la sonda del voltaje para la fuente controlada de corriente por medio de voltaje. Y este también va a la resistencia con el capacitor. Aquí en el nodo del surtidor.
Entonces ahora lo que vamos a hacer, solamente aquí nos falta borrar la referencia de la compuerta que tenemos del circuito original. Ya tenemos compuerta, drenador, surtidor, con la presencia de los capacitores para hacer el análisis en frecuencias bajas. Recuerden que en frecuencias intermedias los capacitores los consideramos cortocircuito. También recuerden que los componentes, como se van renombrando, los podemos también nosotros renombrar como, por ejemplo, este RSIC. Este lo podemos renombrar quitando el número con un guión bajo. La resistencia de la compuerta igual. Si no queremos perder la referencia del nombre, pues nomás le vamos agregando un guión bajo. Sigue siendo nuestra resistencia de compuerta. Aquí en la fuente controlada podemos quitar el 1 y poner un guión bajo. En caso de que ya esté ocupado, pues le agregamos otro guión bajo. Aquí la resistencia de web parámetro RD, que es la impedancia o la resistencia de salida del transistor también. Recuerden que este por lo general lo consideramos muy grande y entonces por eso no aparece, pero si se llega a tener un valor de entre 20 y 100 kilo ohms, que es lo que normalmente son los valores que se encuentran en los transistores comerciales, pues lo podemos colocar aquí en el simulador, pues el valor que corresponda. Aquí esta sería nuestra resistencia de drenador guión bajo. Ya existe, entonces le agregamos otro guión bajo. Capacitor de acoplamiento de salida, igual le agregamos un guión bajo. Si ya existe, pues nos va a marcar que ya está ocupado el nombre. Por ejemplo, aquí vamos a poner guión bajo y aquí dice que ya existe, entonces vamos a colocar otro guión bajo. Entonces tenemos aquí ya nuestro circuito equivalente para el análisis de los capacitores a frecuencias bajas. Igual se puede mejorar aquí las conexiones en la parte del circuito equivalente y para que quede con menos cableado, pero pues así está bien. A final de cuentas, estas terminales todas van a coincidir en el nodo del surtidor. Entonces igual, por ejemplo, podemos, ya que lo menciono, ¿verdad?, a recablear aquí y ya para que no se vea tanto cable. Aquí lo importante es no perder de vista nuestro circuito equivalente de corriente alterna y ver cómo nos va a ir quedando los circuitos equivalentes para el caso del análisis del capacitor de acoplamiento de entrada, del capacitor de puenteo y del capacitor de acoplamiento de salida. Aquí también me faltó renombrar estos. Entonces, surtidor guión bajo. La resistencia de surtidor también vamos a colocar aquí guión bajo. Ok, espero que este video les sea de ayuda.